Un saludo especial para todos ustedes, queridos compañeros. Quiero compartir con ustedes el aporte que tengo para este video foro, respondiendo a las preguntas sobre cuáles son las mayores contribuciones de la hermenéutica existencial a la teología, de cara a la pregunta por el sentido de la vida y la acción del ser humano en el mundo. Tengo un texto que he elaborado a partir de la lectura de los materiales que hemos encontrado pues en el aula virtual. Entonces pues me dispongo a realizar o a compartir con ustedes lo que pues digamos encontrado en este rastreo bibliográfico, ¿sí? Entonces lo primero que quiero compartir es que, digamos de manera evidente, uno de los elementos fundamentales de la realidad humana y en general de todas las cosas en sí mismas es su existencia, el hecho de ser. Lo más básico de algo es que sea. Es desde lo cual se puede decir, predicar, afirmar, negar, conocer, arguir, cualquier cosa. La filosofía griega, esto lo decía el autor, si bien sienta las bases de la reflexión sobre el ser en lo que llamamos ontología, el pensamiento posterior, y esto es una crítica que hace Heidegger, ¿sí? El pensamiento posterior pues abandona esta reflexión sobre el ser para dejarlo en el estrado de lo indefinible o lo no necesitado de estudio o lo no necesitado de profundización. No obstante, el ser humano actual se pregunta constantemente ¿qué es ser? Se trata de una cuestión que desentraña lo más profundo de la existencia consciente. No es posible simplemente afirmar un sobreentender que somos, sino que por nuestra misma estructura racional, pues estamos llamados, estamos urgidos, incluso estamos invitados, jalonados, a descubrir el sentido, al responder a los porqués de la experiencia abrumadora, inquietante, cuestionadora y magníficamente misteriosa de la existencia en el mundo. En últimas, buscamos responder por qué el ser humano es ontológico por naturaleza. La certeza del ser que acabamos de describir, la autoafirmación de la posesión del ser en cada ser humano, determina también su esencia, cuya realidad se encuentra determinada por su existencia. No coinciden, pero tienen relación. La persona es consciente de su ser en cuanto existente en el mundo, en cuanto parte de un entorno que lo rodea y con el que está todo el tiempo en relación, lugar en el que busca la realización de su realidad, de su ser, de lo que es. Las respuestas que el hombre cabe buscar en su itinerario mundano están fundamentadas en la relación que él tiene con las cosas que lo acompañan, en el espacio en que se desarrolla. En palabras de Heidegger, pues aquí hay toda una suerte de categorías, toda una suerte de profundizaciones, ¿sí? Pero pues bueno, simplemente es como una reflexión así como muy por encimita de lo que afirma pues él mismo, ¿no? Y gran parte del desarrollo integral y las respuestas existenciales propias del ser humano pues se responden en la relacionalidad que él mismo tiene con las cosas, que todos nosotros tenemos con las cosas. La relación humana con las realidades que lo rodean es fundamentalmente fenoménica. El contacto de conocimiento que suscita respuestas existenciales en el hombre no llega a la cosa en sí misma, ahí a la realidad concreta, ¿no? Las cosas se muestran a los sentidos y el conocimiento, influenciado por los parámetros que han dado forma a la personalidad de cada individuo, pues van respondiendo a la pregunta por el ser a partir de la apariencia, es decir, de la imagen subjetiva que se capta y desde la cual se generan conceptos, esto es, el fenómeno. La apreciación de las cosas que van formando en el ser humano la respuesta por la existencia, por el sentido, por el valor de sí mismo en la realidad del mundo, que tiene como camino una fenomenología, como lo hemos descrito, pues se realiza a partir del ejercicio de la hermenéutica. ¿Sí? Las cosas que se encuentran alrededor del ser humano, que están en el mundo, son susceptibles a la interpretación.
son asumidas para encontrar en ellas valores de verdad, de sentido, de respuesta a las cuestiones, a los problemas, a las circunstancias, a las formas de actuar, de vivir. El hombre interpreta su realidad porque está en el mundo, porque se encuentra allí. Si no se encontrara en el mundo no podía hacerlo. La teología es un ejercicio hermenéutico, entonces ya pasemos como al ámbito de la teología, ¿no? Entonces decimos que en gran parte la teología tiene que ver con la hermenéutica o tiene un quehacer hermenéutico, y podemos resumirlo en dos horizontes, dos perspectivas. Primera, ya como lo han hecho muchos ilustres teólogos a lo largo de la historia de la iglesia, pues se busca interpretar lo que el mismo Dios ha querido manifestar en sí mismo al revelarse, al darse a conocer, al salir al encuentro del ser humano para automostrarse, para darse en cuanto revelado. La forma como el hombre y la mujer comprenden que hay un Dios en el ámbito cristiano es porque Él mismo ha tomado la iniciativa de mostrarse. Ahora bien, dentro del ámbito de la reflexión existencialista, debemos afirmar, en el campo de la teología concretamente, que el ser humano no puede sino conocer a Dios fenoménicamente. ¿Sí? No tiene la capacidad de un contacto directo de sus sentidos, de su razón, con la naturaleza divina en sí misma. Por ello, concibe la voluntad salvífica desde un ejercicio de apariencia a través del dato revelado en la escritura, en la tradición y pues en el entorno desde el cual ha sido dado dicho dato. Ojo, yo quiero hacer aquí una aclaración, y el ejercicio de apariencia no es algo negativo, ¿sí? Es la forma como el ser humano encuentra esa perspectiva divina en sí mismo, no lo vamos a afirmar peyorativamente, ¿sí? ¿Sí? O más bien es un ejercicio de apreciación, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se da ese dato? En la comunidad creyente, ¿sí? Ahí, en el hábitat eclesial de la revelación divina, el teólogo ejerce su acción interpretativa de las verdades de la fe. Pero el mismo teólogo no es un ente distante, no es un ente aparte, está ahí, hace parte de la comunidad, está en la comunidad. Así como el ser humano es Dasein, está en el mundo, es un ser en el mundo. En el ámbito eclesial, la relación con los demás, con quienes hacen parte de su ser como iglesia, es en donde el teólogo tiene su razón de ser, su pertinencia, ¿sí? Interpreta la realidad de su contexto porque pertenece a ese contexto. Segundo horizonte. Este segundo elemento de la teología es precisamente el mundo que rodea al ser humano, quien se constituye en el destinatario del quehacer de la teología. La teología se hace para el ser humano. Para ello, partiendo de los conceptos existencialistas, es consciente de las preguntas, de las cuestiones y de los anhelos humanos para procurar, con la acción interpretada de forma pertinente de la revelación presente en la historia, en la creación y en la persona de Jesucristo, una respuesta a los anhelos más profundos del ser humano. Las respuestas que el hombre y la mujer tengan con respecto a esta acción teológica determinarían su quehacer en el mundo, su realidad, su realización con las realidades que le rodean, y procurarían un sentido de existencia particular, teniendo en cuenta los valores del Evangelio y en procura de una realización más pertinente de la misión de la Iglesia. El llamado de atención que filósofos como Heidegger hacen al quehacer sobre la reflexión del ser humano y su realidad dentro del mundo también interpela y afecta a la teología. Es preciso indagar más por el sentido, por la existencia y por el ser del hombre y la mujer en el mundo, dentro del mundo, para que el ejercicio teológico no sea solo una defensa acérrima de conceptos que ya pueden no decir mucho a los desafíos a los cuales se enfrenta el mundo actualmente. La pregunta por el ser es la pregunta teológica por el valor de verdad que la revelación tiene para las personas de cada época, de cada contexto, de cada realidad. Para llevar a cabo este ejercicio de pertinencia y de actualización del dato revelado,
siendo fiel al mensaje último que Dios quiere comunicar en su voluntad salvífica, se fundamenta en el ejercicio de la interpretación, de la revelación, no como un dato teórico, sino como lo que es el encuentro real de dos personas. Una que toma la iniciativa, que es Dios, y otra que responde voluntariamente a este encuentro personal, que es el ser humano. Entonces, las categorías en que se han venido dando la revelación deben ser actualizadas sin que ello signifique un abandono al sentido primigenio de ellas en la escritura y en la tradición. Pero para interpretarlas, a su vez, es necesario tener conciencia de la actualidad. Estos dos elementos, la revelación y el ejercicio hermenéutico de la realidad, hacen parte del quehacer teológico en el mundo en donde nos encontramos y brindan un sentido profundo de realidad al ser humano en cuanto ente que ha sido encontrado por Dios, a quien la misma divinidad quiere darse en forma de revelación, de acción salvífica, de plenificación para cada ser humano. Dios busca responder a las angustias y a las preguntas existenciales del hombre y la mujer. El teólogo, interpretando la revelación y conociendo hermenéuticamente la realidad, el mundo, puede facilitarle al hombre el encuentro revelatorio y existencial con quien quiere salvarlo. En últimas, la hermenéutica de la existencia contribuye al quehacer teológico en una doble perspectiva. Por un lado, posibilita la aprehensión de las preguntas y las cuestiones humanas contextuales para comprenderlas de forma más certera y profunda, y por otro, encamina al teólogo para comprender la presencia divina en la revelación y poder responder con ella a las situaciones humanas contextuales. Bien, quería entonces dar a conocer esto que he reflexionado acerca de los textos que se nos han propuesto. Muchas gracias y espero que esta contribución sirva para enriquecer el diálogo que estamos teniendo.